de este evento que tiene que ver con el BPM Mirap. Esto es un virtual panel, una mesa de conversación, donde este tema de integración de inteligencia artificial con las disciplinas de dirección de proyectos y BPM se van a tocar por 4 especialistas, el cual yo le cedo la palabra tanto a Jorge Chaupín y Miguel Soto, quienes serán los moderadores de este espacio. Adelante, por favor. Miguel, Gracias arranca. Luis, gracias Luis por el pase. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos Jorge, primero iniciamos presentando a los participantes de esta ronda virtual. Dale Jorge, tú primero. Bien, Dale. bien, bienvenidos todos. Buenas noches. Vamos a empezar con el Meetup. Y tenemos 4 expertos. Los 2 primeros los voy a presentar yo. Son amigos muy conocidos ya de la asociación. En primer lugar tenemos a Iván Reyes. Iván, ¿estás con nosotros? A ver si prendes la cámara, por favor. Perfecto, ya te vi, Iván. Jorge, muchas gracias por la invitación. Aquí Bien, estamos. voy a dar un breve brief de él. Bueno, brief ya de por sí en breve, pero para que lo conozcan. CEO, Iván es CEO de Widox, es ingeniero de sistemas, tiene muchos años de experiencia en lo que es la industria de automatización. Cuenta la empresa con el software BPMS Bupla, así que sobre el tema que hemos tratado de inteligencia artificial está muy relacionado y tiene muchas cosas que compartir. Está además decir que ha trabajado en compañías en diversos países de Latinoamérica, América del Norte, Asia, Europa. Iván es uno de los ponentes peruanos que nos va a acompañar, los ponentes. Luego tenemos a Fernando Estrada, otro amigo también de la casa, con quien se está organizando la Hackathon. Es director de Interact Latam, experto en lo que es gestión estratégica, Balance Scorecard, especialista también en implementación de proyectos de automatización. Cuenta también con la solución BPMS SA, que es la suite que tiene Interact para todo lo que es la gestión por procesos. Y también Fernando es especialista en recursos humanos, sistemas de gestión de calidad y otros. Y sobre los años de experiencia, cuenta con más de 20 años de experiencia, así que, y últimamente es docente, si no me recuerdo, de una universidad en el norte del país de Perú, estando radicando él en Brasil. Bienvenidos de mi parte, amigos, Fernando, Iván, y te doy el pase, Miguel, para que presentes a los 2 siguientes. Dale Jorge, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a los otros dos profesionales que nos van a acompañar hoy día en el virtual panel. Bueno, uno de ellos es Cristian Soto, ya que nos ha hablado con una brillante charla, muy amena, Cristian, la charla que has tenido. Si bien Lucía ya lo presentó, pero algunos nos fuimos conectando luego, así que vamos para que lo conozca un poquito más. De hecho, que la mayoría a nivel LATAM ya conoce a Cristian, ¿no? Pero Cristian es, bueno, es fundador de Gradix, ¿no? Es ingeniero industrial de profesión, con un máster en Project Management por la UCI de Costa Rica y graduado del PMI Leadership Institute de la Masterclass del 2016, ¿no? Fue vicepresidente del desarrollo profesional del capítulo del PMI en Santa Cruz, Bolivia, y fue coordinador para América Latina de parte del grupo de la ISO 21500, ¿no? Con la cual ganó 2 premios mundiales en el International Project Management Association, que es el IPMA, ¿no? En los años 2013 y 2014, ¿no? También es certificado PMP, Project Management Professional, por el PMI desde el año 2014 y fue premiado por el PMI Best of the Best del 2018 en Los Ángeles. Muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí, también por ser parte del Virtual Panel. Es un gusto para nosotros. Muy agradecido, Miguel. Y ahí dispuesto a conversar con ustedes lo que... Claro, de hecho. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Y también vamos a presentar a Oscar Siles. Oscar, ¿estás por ahí? ¿Dónde está? Ahí está Oscar. Saludos, ¿cómo están? Buenas noches, Oscar, desde ahí. Santa Cruz. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros hoy. Oscar, hablarnos un poquito de Oscar. Oscar es ingeniero eléctrico de profesión, cuenta con más de 27 años de experiencia, es el actual presidente del capítulo de la AEE de Bolivia, que es la Asociación de Ingenieros de Energía, que tiene sede en USA, ¿no? Y cuenta con maestrías de gerenciamiento de TICs, ¿no? Proyectos para el desarrollo, seguridad y defensa nacional,
y también es certificado PMP por el PMI, ¿no? También es paz director de la ACE, de la región 10 de la TAM, y tiene 17 años de árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la ICANN de Cochabamba, ¿no? Cuenta con bastante expertise en temas de especialidad de análisis de negocio, ¿no? En la India, modelado financiero de proyectos de energías renovables en Estados Unidos, y distintos proyectos energéticos y de hidrógeno verde en OLADE, ¿no? Y es miembro honorífico de IRACE, que es la Asociación Iraní de Ingeniería de Costos, ¿no? Un gustazo estar hoy día, Oscar, que fue parte del Virtual Panel. Muchas gracias. Muy buenas Vamos, noches, Jorge. mucho gusto y saludos a todos. Muchas gracias, Oscar. Vamos, Jorge, iniciamos. Bien, vamos con las preguntas. Tenemos preguntas específicas que nos han remitido, así que vamos con la primera pregunta para todo el bloque. Tienen ustedes 2 minutos para responder y se van a basar mucho en lo que han sido las ponencias que nos han dado tanto Ignacio como Cristian. Bueno, la primera. Vamos a empezar primero en orden. Vamos con Iván primero ahora en esta instancia, luego Fernando, luego Oscar y por último Cristian. La pregunta es, ¿qué relación encuentra entre la inteligencia artificial y la dirección de proyectos? Ojo, yo sé que todos ustedes manejan, los que venimos de proyectos, manejamos procesos, y los que manejamos procesos, manejamos proyectos, por una mera necesidad de que todas las disciplinas se tienen que fusionar y complementar. Empezamos nuevamente la pregunta. ¿Qué relación encuentra entre la inteligencia artificial y la dirección de proyectos? Esta pregunta, según lo que está en el esquema, la responde primero Cristian. Oscar ¿no? y Cristian. Listo, Oscar y Oscar Cristian, y perdón. Sí, Cristian. vamos a ver con esas dos preguntas y luego tenemos otra pregunta para Fernando e Iván. Por favor, empezamos con Oscar. Nuevamente la pregunta. Bien, ¿Qué relación encuentra entre la inteligencia artificial y la dirección de proyectos? excelente, muchísimas gracias, muy buenas noches. La verdad que es un tema muy apasionante y para tan complejo tema y tan apasionante al mismo tiempo, el tiempo es muy cortísimo, pero vamos a sintetizar en esto. Yo creo que la relación que existe es intrínseca. De hecho, hoy día lo que estamos viviendo, a mi modo de ver, simplemente es una consecuencia desde lo que hace más de 20 años se ha empezado a automatizar los procesos de gestión de proyectos, ¿no es cierto? Ahí podemos hablar de una herramienta o dos, si ustedes quieren, poderosísimas para la gestión de proyectos como es el Primavera, ¿no? El módulo P6 y todo el entorno que nos ayudan muchísimo a poder gestionar un proyecto en sus diferentes variables. ¿Qué hace hoy día la inteligencia artificial a modo de coadyuvar a una mejor gestión de proyectos, estimados amigos? Primero, me permite automatizar tareas, o sea, más de lo que ya se ha logrado automatizar con muchos softwares que hoy día se utilizan en el mundo. Segundo, me permite hacer un análisis predictivo, un análisis de forecasting con mucha mayor precisión de lo que normalmente se ha venido haciendo. Voy a poner un ejemplo. La famosa técnica del valor ganado y cronograma ganado, que seguramente conocen los proyectistas, controladores de proyectos, es un concepto muy interesante que el Primavera, inclusive el Microsoft Project, lo han logrado sistematizar de alguna manera. Pero hoy día, con la inteligencia artificial, las proyecciones que se puedan hacer, los pronósticos, de hecho, van a ser mucho más precisos, además de arrojar muchos otros tipos de KPIs, de indicadores claves para medir el desempeño del Estado, no solo de un proyecto, el portafolio de proyectos, un programa de proyectos. Entonces, para quienes estamos involucrados, en el caso mío, yo estoy más de 20 años involucrado en esto, lo único que ahora estoy viendo con la inteligencia artificial, que es una herramienta poderosísima y muy potente, es haber visto cristalizar toda una arquitectura, si cabe el término, de procesos sistematizados que durante más de 20 años se han desarrollado en todo el mundo. Entonces, creo yo que hay mucha incidencia. Voy a resumir. Además, decisiones basadas en datos, la toma de decisiones, mejora de planificación. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un buen manejo de lecciones aprendidas.
que si bien hoy día los proyectistas manejamos en una etapa de planificación las lecciones aprendidas, con la inteligencia artificial ya se pueden obtener patrones de comportamiento, ¿no es cierto?, a nivel de planificación, métricas, umbrales superiores, inferiores, etcétera, para que puedan concluirse los niveles de planificación con mucha más precisión, o dicho sea de otro lado, menos margen de error. Miren lo interesante y lo poderosa que es la inteligencia artificial como apoyo a la gestión de proyectos. Para terminar esta intervención, la inteligencia artificial también es un arma poderosa para gestionar al equipo humano. Importantísimo. Lo que muchos proyectos hoy día todavía se lo hace manual o semiautomatizado, voy a hablar así. Van a campos, recogen los reportes del avance físico del proyecto, etcétera. Con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas comparaciones, triangulaciones de información para sacar valores mucho más precisos, actualizados, de tal forma que los reportes que se evacúen de desempeño del proyecto sean más realistas y más oportunos principalmente. Yo creo que ahí radica una de las grandes ventajas de aplicar la inteligencia artificial a la gestión de proyectos. Muchas gracias. Perfecto, Oscar. Muy buena intervención. Bueno, desde mi experiencia también como project manager, algo que siempre se nos escapa y siempre nos juzgan es por qué no está en el tiempo y por qué se salió el presupuesto. Bien, vamos con la intervención de Cristian. Muchas gracias. Cristian, 2 minutos. Bueno, si ustedes vieron Star Wars, ahora me siento como ese holograma cuando estamos en la reunión Jedi. Bueno, qué interesante. Aparte de lo que ya mencioné dentro de mi presentación, creo que debo usar mis propias sugerencias. Entonces, utilicé ChatGPT para que me dé una respuesta a esto y adivinen, no me gustó del todo. Me planteó 5 puntos y solamente uno de ellos creo rescatar. Entonces, voy a dar mi propia conclusión respecto a qué relación tiene. Considero que hay 2 cosas. En primer lugar, es la metáfora que podemos encontrar desde un punto de vista que la inteligencia artificial necesita ser entrenada, ya sea de manera directa, entrenamiento directo, o de manera automática. Y las personas también necesitamos eso, basado en nuestros propios criterios. Necesitamos entrenar, necesitamos esa mejora continua, esa búsqueda de información para poder realmente aportar hacia nuestra mejor versión. Y en segundo lugar, creo que la otra relación está desde un punto de vista de hacernos de las mejores herramientas para poder sacar adelante nuestro proyecto. Fíjense que este es un criterio que se confunde muchísimo, sobre todo tomando en cuenta la institución más grande de dirección de proyectos a nivel mundial, que es PMI. Hay muchas personas que por desconocimiento dicen la metodología de PMI, y siendo que nosotros entendemos que PMI abarca las mejores prácticas para gestionar proyectos. Desde ese punto de vista, esa apertura a la información que tiene el Project Management para poder utilizarla hacia la agregación de valor es lo mismo que nosotros podemos percibir en la inteligencia artificial, que no es generativa en primer lugar, y la generativa, que es la que está más de moda ahora, que prácticamente es los ejemplos que hemos visto. Gracias. Perfecto, gracias, Cristian. Excelente. Bien, vamos con la segunda pregunta que va para los siguientes 2 expertos. Es muy similar, simplemente que cambiamos disciplina. Iván, Fernando, ¿qué relación encuentran entre la inteligencia artificial y el BPM, Business Process Management? Empezamos contigo, Iván. Muchas gracias, Jorge. Primero, partiendo de la premisa que BPM como tal es una disciplina, podríamos comentar, en algunos casos llaman filosofía, y por otro lado, esta disciplina, para hacerla más de alguna forma efectiva, para ver sus resultados, utilizamos tecnología y que regularmente la asociamos al término de BPMS.
BPM ya es tecnología. La relación que trae la inteligencia artificial con ese tipo de plataformas son básicamente una relación de acelerador, partiendo del aspecto positivo, porque también hay un aspecto que podría ser perjudicial, que más adelante lo vamos a comentar seguro ya en las siguientes participaciones. Entonces, es como los BRMs, ¿no? Imagínense en tiempos atrás cómo se gestionaba la regla de negocio cuando empezaron a salir recién tecnologías de soluciones de tipo BPM y las reglas se manejaban mucho de bifurcaciones. Luego aparecieron motores de gestión de regla de negocio con tecnología, digamos, hasta notaciones propias para gestionarlas. Ahora, la inteligencia artificial a través de herramientas o servicios que provean este tipo de funciones que empoderen a la plataforma de tipo BPM, eso va a ser bastante beneficioso. Ya hay un campo muy marcado dentro de BPM, que es en realidad el process mining, que es la especialización de la clásica el data mining, no sé si recordan muchos años atrás, entonces la especificación en base a procesos de process mining, y también hay varias herramientas que han salido y que muchas de ellas ya empiezan a utilizar inteligencia artificial. Vamos a recorrer rápidamente en el ciclo BPM, en un discovery, imagínense cómo con inteligencia artificial y datos de casos podemos encontrar nuevos procesos. En análisis y diseño podemos utilizar patrones de diseño, buenas prácticas, para generar mejores diseños de procesos basados en las experiencias previas de otras empresas o incluso de otros equipos dentro de la misma organización. En automatización, imagínense automatizar procesos solamente con comandos de voz, donde alguien con lenguaje natural le empieza a decir, yo quiero este proceso y le empieza a dar una especificación. En monitoreo, imagínense que el rol del administrador BPM empieza a tomar menos relevancia porque la misma inteligencia artificial empieza a hacer identificación de riesgos, análisis de cuellos de botella, empieza a gestionar las reasignaciones o las alertas preventivas dentro de la organización. Y así también, para cerrar, en optimización, para cerrar el ciclo BPM, imagínense que basado en esta minería de procesos y que ya está pasando con varias herramientas, basado en los datos que tenemos de los procesos, empezamos a generar mejoras de nuestros procesos existentes. O sea, rediseñamos, quitamos actividades, mejoramos conexiones con la finalidad de tener mejores resultados. Por ese lado veo. Muchas gracias, Jorge. Excelente, no me había puesto a pensar que nos íbamos a quedar sin trabajo. Fernando, por favor. Gracias, Jorge. Es interesante. Para mí, así yo me quedo con algunas frases que estaba aquí tomando nota de las presentaciones, tanto de Cristian como de Ignacio al inicio. Y para mí, la inteligencia artificial es algo, justo con el equipo hablábamos y decíamos, ¿cuál es el enfoque nuestro? ¿Cuál es nuestro posicionamiento en relación a la inteligencia artificial? Teniendo nosotros una BPMS y una suite de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, un poco las conclusiones a las que llegamos era que nosotros somos optimistas en lo que podemos hacer con las inteligencias artificiales. El ChatGPT es la más famosa, pero no es la única. Hay decenas, diría yo ahora, ¿no? Y cuando hablamos de BPM, justo veíamos cuáles son las oportunidades. Ahora Iván, pues, colocaba algunos ejemplos muy interesantes, ¿no? En cada uno de las etapas de un proyecto de BPM como tal, hasta la automatización. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos con un simulador, ¿no? En función de las variables que se manejan en un proceso. Y veíamos que el simulador, por ejemplo, podemos comenzar a entrenarlo, por decir así, o generar histórico para que después se vuelva inteligente y que pueda tomar decisiones por sí solo. O un mapa de calor, un poco en la línea de la imaginaria que nos comentaba esas ideas, Iván, que me pareció muy interesante, que un mapa de calor que cuando hace el análisis de cuello de botella, cuando hace el análisis de tiempos y de recursos,
que también nos pueda determinar cuál es la mejor decisión en función de o mejorar un proceso, o sacar una actividad, o agregar otra, o definir otra regla de negocio. Entonces, creo que la oportunidad, viéndolo totalmente del lado positivo, es muy grande para todos. Y ahí, hasta de repente lo comento en la siguiente intervención, para cuidar los tiempos, pero por ejemplo, en estos meses hablábamos con un cliente que trabaja el tema de gerenciamiento de proyectos y trabaja también la BPMS, y nos decía, oye, yo quiero trabajar con inteligencia artificial para las lecciones aprendidas de nuestros proyectos. Ellos son una organización muy grande de construcción, y le decíamos, ok, pero vamos paso por paso. Vamos primero, ¿qué tenemos de lecciones aprendidas? No, si tenemos, no sé, por cada proyecto de construcción civil, ellos construyen edificios, barrios y tal, tenemos 1.500 lecciones aprendidas por cada uno. Y eso lo registramos en alguna base de datos, en alguna base de conocimiento que queremos que ya trabaje la inteligencia artificial. Pero ahí entra la cuestión de que la inteligencia artificial también tenemos que trabajarla como un proyecto. Primero tenemos que hacerla que se entrene esa inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que definimos, por ejemplo? Que para ellos llegar a tener una inteligencia artificial, primero tenemos que trabajar sobre esos 1.500 insights de lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos. Ellos trabajan 30 proyectos en paralelo. Cada uno de esos insights, cada una de esas lecciones aprendidas van a una base de conocimiento. Vamos a trabajarlo primero como un proyecto de BI, de Analytics. Vamos a agruparlo, vamos a organizarlo, y con eso vamos a entrenar a la inteligencia artificial para que después la inteligencia artificial pueda tomar decisiones sobre la base de un histórico, sobre la base de un entrenamiento, como ya comentaban antes, principalmente Ignacio, que comentaba el tema de la importancia del entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces, no es salir corriendo porque es la nueva moda y vamos hacia eso y ya está. No, hay que también, y yo creo que en el tema de gerenciamiento de procesos, hay un camino muy grande. Sabemos que lo primero que tenemos que tener para un buen proyecto de gestión por procesos y querer trabajar con inteligencia artificial, primero tenemos que tener una buena base. Tenemos que conocer qué dice el CBUC. Tenemos que entender qué es un proceso. Tenemos que entender cuál es el ciclo de un proceso. Tenemos que entender que lo primero es el alineamiento con la estrategia. Si no, vamos a querer aplicar inteligencia artificial en procesos que no son prioritarios o que no están alineados a objetivos estratégicos. Y ahí un poco lo que comentaba, creo que era Miguel, la importancia de los KPIs, ¿sabe? Porque tenemos que saber por qué vamos a priorizar y por qué vamos a ir por el camino de inteligencia artificial para trabajar junto con los procesos. Si no hemos tenido una buena base, una buena definición, una definición del alcance del proyecto, yendo un poco en la línea de gerenciamiento de proyectos, si no tenemos bien el alcance y el alineamiento estratégico con, por ejemplo, la primera etapa de lo que es el ciclo de vida de BPM que define en el CBUC, vamos a salir para cualquier lado, y no es eso, ¿no? Entonces, como bien decimos, la eficiencia es importante, entonces comencemos por hacer un buen alineamiento para después priorizar y después ver la posibilidad de poder trabajar con inteligencia artificial, que ciertamente va a agregar y mucho desde el lado positivo a la gerencia o a la gestión por procesos en sí, ¿no? Muy bien, vamos a la segunda ronda de esta primera etapa. Mucho de lo que han explicado se ha adelantado, pero vamos a empalmar con muchos conocimientos de ustedes. La segunda pregunta dentro de la primera etapa dice, ¿cómo se ha implementado la inteligencia artificial en proyectos que hayas dirigido? ¿Qué beneficios tuvo? ¿Qué tendencias has aplicado? ¿O qué tendencias has identificado? ¿Más inteligencia artificial? ¿Menos inteligencia artificial? ¿Con precaución? ¿Sin precaución? Mucho de esto ya lo acaba de mencionar Fernando, pero me gustaría que lo complementen ustedes, por favor. Nuevamente la pregunta. Empezamos contigo, Oscar. ¿Cómo se ha implementado la inteligencia artificial en proyectos que hayas dirigido? ¿Beneficios o tendencias que hayas identificado? Oscar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos momentos aplicando entornos de alta sistematización en proyectos. Y mire, el tema de la gestión de proyectos con lo que es BPM están estrechamente relacionados. El proyecto, ustedes saben que está alineado a los procesos de negocio, si no, no puede haber proyecto.
Por ende, la inteligencia artificial no es una isla en estos dos niveles, sino más bien son puentes de comunicación de grandes volúmenes de datos, de información y de conocimiento. Entonces, tuve la oportunidad de conocer una plataforma en un proyecto petroquímico, les estoy hablando hace más de 15 años atrás, en donde el ERP, Enterprise Resource Planning, que ustedes saben que es parte de la estructura del BPM, era J.D. Edwards, ¿ya? Y trabajaba con el módulo de proyectos de Primavera P6, ¿no? En bases en Oracle. Entonces, era una monstruosidad. Claro, estás hablando de un proyecto, qué sé yo, de 3.000 millones de dólares, seguramente, donde maneja volúmenes de información. Entonces, ahí entraba muy bien lo que acababan de decir los colegas, ¿no? Hace unos instantes. Aplicar un data mining, lo que es la minería de datos, un business intelligence, que son parte de las estructuras, ¿no? De los EMS, Enterprise Management Systems, que hoy día se conoce mucho y se implementan sistemas de información enormes. Y el segundo momento en el que tuve la oportunidad era cuando se utilizó SAP. El ERP de la organización era SAP y el módulo de proyectos era PS, ¿no? El Project System, que es un módulo periférico interesante. ¿Por qué? Porque interactuaban, por ejemplo, la parte contable, podían sacarse métricas, forecastings, ¿no es cierto?, de los costos que iban a hacer, los drivers, manejo de almacenes, desempeño de recursos humanos, saben, era una monstruosidad. El SharePoint, que todos conocemos que es un SharePoint de Microsoft y otros proveedores, realmente llega a ser un ejemplo del monstruo que hoy día es la inteligencia artificial. Y yo me atrevo a decir, colegas, inclusive que hoy día, como suena un nombre muy rimbombante, ¿no? Inteligencia artificial. Parece que mucha gente un poquito que se asusta o piensa que es algo novedoso que recién está. Personalmente creo que esto data desde hace más de 20 años. Yo por lo menos he tenido oportunidad de estudiar una maestría en esto hace 22 años atrás y he tenido oportunidad de aplicar en proyectos y realmente ha sido esto ya tiene una larga data. Lo que hoy día ha acelerado, ya que estamos de acuerdo, son los procesos tecnológicos de comunicación, ¿no es cierto? Desde la nube, los sistemas soft as a service, ¿no? Que hoy día se utiliza mucho en la nube. Eso ha acelerado el tema de la aplicación de la inteligencia artificial. Pero yo manejo siempre los dos niveles, no los separo. Business, BPM con Project Management. De otra forma, no lo puedes entender de agregar valor al negocio. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, Oscar. Sí, son dos disciplinas. Cuando planteamos, por lo menos en la profesión, cuando yo planteo una arquitectura, creo que todos ustedes siempre hablamos de una infraestructura de BPM, datos, y si quieres llegar de un punto A a un punto B, proyectos. Y los famosos proyectos BPM es algo que involucra lo que es IA. Bien, pasamos con Cristian. Cristian, por favor, coméntanos. Gracias. Es una súper pregunta y hay varias formas de enfocarlo. Si habláramos de proyectos específicos, quisiera bajarlo un nivelcito. Le voy a bajar un nivel para que ustedes vean que puede aplicarse en todo tipo de proyectos. Tomando en cuenta el concepto de proyecto, así súper básico, ¿no? Que entendemos que es algo temporal y que entrega un resultado único. Desde ese punto de vista, muchísimas cosas pueden ser proyectos. Yo tuve un proyecto recientemente con mi hijo de comenzar a crear mejores hábitos para él. Uno de esos hábitos era la lectura. Entonces, a pesar de que él tiene 6 años, a pesar de que a él naturalmente le gusta leer, no tenía la costumbre y se cansaba muy rápido. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer para que sea eficiente y para no obligarlo? Porque eso es lo peor, ¿no? Para realmente potenciar la lectura a largo plazo, obligar prácticamente hace que ya no lo hagan. Entonces yo quería generar ese interés propio en él. Entonces lo que hice fue utilizar ChatGPT para hacer que lea. ¿Y cómo lo hice? Dije, a ver, ¿qué es lo que más le llama la atención en este momento? Bueno, hubo un tiempo que le gustaba un videojuego, otro tiempo que le gustaban ciertos dibujos animados, pero ¿qué es lo último que vio? La película de Mario. Entonces dije, tiene que ser con los personajes de la película de Mario,
pero no me voy a quedar ahí, que no sea solamente entretenimiento, sino que aprenda algo más. Entonces dije, tiene que aprender programación. Y le puse un prompt diciéndole, sos un experto, laureado, con muchos premios de escritura de cuentos para niños, y vas a escribir una historia que tome en cuenta los personajes de Mario Bros. Bueno, dado que es un juego antiguo, aunque no haya visto la película, ya sabía de qué se trataba, ¿no? Porque es hasta 2021. Entonces, y adicionalmente a eso, incluir elementos de programación básica. Ese fue el prompt inicial. Comenzó con una historia buenísima, aproximadamente 300 palabras, y una noche le leí esa historia y le gustó y me dijo, quiero una segunda parte. En la segunda parte la hicimos y le gustó también. Hicimos una tercera parte y le dije que agregue personajes adicionales. Y agregó personajes y le gustó cada vez más. Eventualmente le dije que él escriba, que él agregue sus personajes y que él vea qué es lo que quería que incluya o no. Y lo hizo así. Entonces, más allá de ese interés inicial, porque puede ser como decidir ir al gimnasio un fin de semana y decir, voy a hacer 8 horas de gimnasio, todo lo que no hice en la semana y bueno, vuelvo de aquí a un mes. En lugar de eso, yo no quería ese impulso grande, sino constancia. Y lo que hice fue al día siguiente mostrarle lo mismo. Mira la continuación de la historia que leímos ayer. Y así sucesivamente dio lugar a que él siga leyendo. Y no se cansaba tan rápido como antes. Y él continuaba con ese mismo gusto y hasta ahora continúa leyendo. Ya van como unas 3 semanas que él viene leyendo. Cuando fue la primera semana iba como 7.000 palabras, para nosotros era 5 páginas, o sea, no es nada, ¿no? Pero tiene 6 años, entonces ya generó cierta consistencia. ¿Cuántas habrá leído ahora? No sé, tendría que contarlas. Pero más me importa la consistencia que la cantidad. Entonces él fue generando ese tema de consistencia diaria. Eso para tomar en cuenta que se puede aplicar a cualquier proyecto. Y brevemente, en segundo lugar, creo que las herramientas que va a lanzar, porque todavía no está difundida de manera masiva, las herramientas que va a lanzar Microsoft para todo su suite de herramientas, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project todavía no está ahí en las miras, pero eventualmente va a salir. Para todo lo que va a servir, va a ser increíble. Así que yo les digo que estén atentos a futuro para que vean lo que viene. Perfecto, gracias Cristian. Bien, pasamos con Iván. Repito la pregunta, tanto para Fernando como para Iván, es siguiente. ¿Cómo has implementado la inteligencia artificial en proyectos que hayas dirigido? ¿Qué beneficios o tendencias has identificado? Dale, Iván. El principal caso de uso ha sido toma de decisiones. El principal inconveniente que hemos tenido ha sido el tema de datos, cantidad y calidad. En el 2015, un proyecto en un call center, un motor de recomendaciones y promociones que no funcionó como se esperaba por la cantidad de datos. Se terminó dejando de utilizar ese motor porque los líderes de la empresa pues todavía no entendían bien que era cuestión de tiempo. Bueno, hasta donde sé ya no se llegó a utilizar, ¿no? Ya lo dejaron esos. Y decidieron utilizar un motor de recomendaciones más lineal, ¿no? Basados en proyecciones y en data histórica. Luego tuve una experiencia un poquito más alentadora y tiene que ver con procesos de cadena de abastecimiento. Está en el rubro de forecasting and replenishment. Es un rubro muy interesante en el cual se trabaja, imagínense cómo poder determinar qué es lo que vas a necesitar en las siguientes semanas para que pueda surtir la información. Es la evolución de un MRP.
los que tal vez conozcan de tecnologías, el MRP es una técnica y hay tecnología muy antigua que ha trabajado este tema. Pero también funciona muy lineal, a diferencia de este tipo de tecnología que es Forecasting and Replenishment, que te provee mejores inputs. En este caso sí tomó como aproximadamente 2 años en hacer que funcione. El esquema era, se empezaron a identificar nuevas variables para el algoritmo de tal manera que provea mejores resultados. Al día de hoy funciona muy bien. Lo que pasa es que el sistema toma información de diferentes canales de venta de la empresa, toma información acerca de también la forma como hace entregas, cómo hacen reservaciones, bueno, pedidos en general, y basado en eso genera automáticamente pedidos de abastecimiento que se crean en el RP y estos son enviados a los proveedores. Bueno, esos digamos que son 2 casos de los más significantes, uno un poquito traumático porque para mí fue un proyecto bastante interesante, pero finalmente no llegó a utilizarse del todo, y el otro sí, un caso que toma un poquito de tiempo, y por eso hablaba de los retos es el tema de datos, ¿no? Que es calidad. En un caso, el primer caso que le decía fue cantidad, no había la información suficiente porque el algoritmo empezaba a dar recomendaciones que no tenían mucho que ver con lo que el cliente estaba pidiendo en un call center. Y en el otro caso sí fue un poquito más de tiempo porque evidentemente hay más control. Imagínense esto, ¿no? Imagínense un call center mientras alguien te está llamando, te está pidiendo algo urgente y que empieza a trabajar el algoritmo para que te recomiende, y si no te recomienda algo bueno, es un poquito más complicado por el timing que tienes. En el caso de esta planificación de abastecimiento, pues sí hay un poquito más digamos, de holgura para poder trabajar. Y finalmente, en la operación del día a día en la empresa seguimos usando, ya lo han mencionado varios de los que han platicado aquí, en las diferentes ponencias, tiene que ver con cómo simplificas tus tareas del día a día, ¿no? Recuerdo hace poquito estábamos en una reunión y había un problema así súper tremendo de una producción, y me decía el consultor que no le salía, que no. Entonces de pronto, como habíamos hablado el día anterior de ChatGPT, se le ocurrió hacer el prompt para ChatGPT y les dio un resultado así preciso, pues me imagino que le dio muchos detalles, total que copió y pegó lo que le dio y funcionó, algo que estaba como 3-4 horas intentando. Entonces, eso es muy beneficioso. Yo creo que los equipos técnicos se han visto más beneficiados y se están viendo más beneficiados por este tipo de tecnología, porque también como que el saber dar instrucciones demanda de una cierta expertise en el rubro. Y también la generación de imágenes, que también estamos en eso, ¿no? A veces no tienes, imagínense, ¿no? La creatividad es algo también difícil de encontrar. Pides a tu área de marketing generar ciertos diseños y a veces como que tienes que darle muchas iteraciones, pero tal vez alguien que tiene la idea le da las instrucciones a estas plataformas de generación de imágenes y ya te da por lo menos una aproximación como un prototipo y a partir de eso puedes seguir. Eso es, muchas gracias. Ok. Muy bien, Iván. Fernando, por favor. Compártenos, Sí, por favor. gracias. Bueno, a nivel de ejemplos, yo tenía tres ejemplos para comentar. El primero que comenté antes, empresa constructora, pues el tema de lecciones aprendidas, trabajar sobre una base de conocimientos, que primero se trabaje sobre un proyecto de Business Intelligence, de analítica, para después entrenar a la inteligencia artificial, para después pues, poder ayudar en la toma de decisiones a nivel de lecciones aprendidas en el gerenciamiento de proyectos. Eso como primer ejemplo que lo comentaba. Segundo ejemplo, una cuestión bien específica a nivel de recursos humanos. Nosotros trabajamos en nuestra organización ya con un reconocimiento facial a nivel del acceso en la puerta o en determinadas salas, y lógicamente este proyecto pues comenzó, me parece que fue en 2017-18, como una iniciativa de algún chico que se estaba licenciando y usó ese caso de uso para su tesis, ¿no? Que sería, y al final acabó consolidándose. ¿Y qué es lo que sucede? Ya desde el 2017 se comenzó a trabajar con el tema de reconocimiento facial, lógicamente al inicio con poca información, un poco con lo que comentaban, con la escasez de la información, o el levantamiento, los caracteres o
los criterios de identificación, comenzamos a trabajar primero con Machine Learning. Porque a partir de ese aprendizaje que tuve de Machine Learning, posteriormente comenzamos ya a trabajar una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al final, Machine Learning también viene de una inteligencia artificial, también es una inteligencia artificial. Ahora, lógicamente, lo que está apareciendo en los últimos tiempos y tal, como bien comentaban antes, esto no es de ahora, eso es de ahora por todo el movimiento que se le está dando y la publicidad. Y lógicamente cada vez están más maduros este tipo de inteligencias. Sin embargo, Machine Learning o predicción ya acababa siendo alguna inteligencia que nos generaba a partir del aprendizaje, pero en este caso que comentaba, de identificación facial, ya comenzaba a generar unos comportamientos, unos padrones de comportamientos en función de la identificación de cada uno de los trabajadores. Y ahora, por ejemplo, se ha incorporado para recursos humanos, para la gestión de recursos humanos, la gestión de personas, y ya comience a trabajar con esto. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un tiempo de aprendizaje. Vuelvo a decir, estos proyectos de este tipo no es de la noche para la mañana. O sea, esos proyectos no se manejan así. Se manejan con un alcance, con recursos, con plazos, con etapas y con aprendizaje principalmente. Entonces, ese es un ejemplo de un proceso interno nuestro, que ahora viene tomando cada vez más forma, y con todo el histórico desde el 2017, pues ya nos está generando por resultados interesantes. Y el segundo caso que quería comentar es un proceso interno también. Nosotros estamos, justo hace un par de semanas, acabamos de lanzar el programa de certificación en la suite, en la BPMS de Interact, en las líneas de procesos, gobernanza y calidad. Y una parte importante del proceso de certificación para las personas que buscan certificarse es participar o es asistir a los videos de toda la secuencia de los contenidos para después poder dar las pruebas o hacerlos entregables que hay que entregar, y sobre eso tener una calificación, y sobre esa calificación pues certificarse o no, como todos los procesos de certificación. ¿Y qué es lo que pasaba? Según el proyecto, cuando definimos de la certificación, una de las actividades que requirió más tiempo es la grabación de los videos, que fue más o menos alrededor de 80 a 100 horas de grabación de videos. Y la grabación de los videos era necesario, una vez que fueron grabados, era necesario que también estén subtitulados, porque hay mucha gente que ve los videos y que no los quiere escuchar, que simplemente quiere acompañar la lectura. Puede estar haciéndolo durante un estudio, puede hacer en otros momentos. Entonces necesitábamos la voz y la lectura también de lo que la persona estaba hablando, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? En el proceso tradicional, una persona tenía que dedicarse a escuchar un video de 10 minutos y después transcribirlo, sea a un TXT o a un doc, para después colocarlo y subtitularlo a través de una edición junto con el equipo de marketing, para subtitular el video, pues, y que coincida las palabras que aparecen abajo a la escrita con el audio, con la voz, y que acompañe todo. Entonces era una edición. ¿Qué es lo que nos decía la gente de marketing? Por un video de 10 minutos normalmente necesitamos 25 minutos para colocar los subtítulos. Es decir, 2 veces y media del tiempo de la grabación del video. ¿Qué es lo que hicimos? Identificamos una de estas inteligencias artificiales y lo que hicimos fue lo que llamamos el proceso es speech to text, ¿no? Es decir, lo que se habla, llevarlo al texto, y eso así. La estimativa era demorarnos 150 horas en pasar los 80 minutos de videos grabados, conseguir hacer la subtitulación junto con el equipo de marketing, más o menos 160 horas, 150 horas. Cuando identificamos la inteligencia artificial que podía hacer esto, nos demoramos 7 minutos. Pasamos de 160 horas a 7 minutos y esta inteligencia artificial ha conseguido subtitular. Agregaríamos unos 10 minutos de verificación de que sea correcto y las palabras más técnicas que sean hechas, traducidas o subtituladas de la mejor manera. Nos hemos demorado 15 minutos en total con la revisión y la ejecución propia de
de la subtitulación. Entonces, lo que esperábamos, lo que habíamos definido en el proyecto de 150 horas para subtitulación de los videos, nos hemos demorado 17. Entonces, es ahí donde yo voy, y reitero esto con este ejemplo de este proceso interno, al lado positivo de estas inteligencias artificiales. Entonces, para nosotros, lógicamente, el tiempo, que es un recurso fundamental a nivel de la gestión de proyectos y en la ejecución de los procesos, pues reducir de 150 para 17 minutos, pues ha sido una ganancia bestial para nosotros. Entonces, esos tres ejemplos quería traer y creo que son ejemplos bien puntuales que nos enseñan pues que realmente el lado positivo de las inteligencias artificiales nos puede ayudar mucho a ser más eficientes, ¿no? Perfecto. Bien, hemos culminado la primera parte. Ahora paso con Miguel y él tiene otras consultas. Bien, Miguel. Gracias, Jorge. Bueno, a ver, panel, vamos a hacer, nos quedan 2 preguntitas para ustedes, ¿no? Vamos a, igualmente, tengo un par de preguntas para el panel, esta es para todo el panel. Lo que sí quiero reiterarse y tratar de hacer un poco, hacer la más síntesis posible por un tema de tiempo, ¿no? Que la audiencia también está ahí expectante a lo que ustedes puedan comentarnos dentro de sus experiencias. A ver, vamos a hablar un poquito de desafíos y obstáculos que se presentan, ¿no? Siempre en todo proyecto, ¿no? Hay desafíos, hay obstáculos, hay retos que hay que superar. Entonces, la pregunta es cómo superar, desde la parte de sus experiencias o recomendaciones, ¿no? Cómo superar estos desafíos y obstáculos que pueden haber en la implementación, ¿no? de la inteligencia artificial, tanto en la gestión de procesos desde el punto de vista de gestión de procesos de negocio y desde el punto de vista de la dirección de proyectos como tal, ¿no? A ver, empezamos con el panel, empezamos con Oscar. Claro que Dale, sí, Oscar. muchas gracias. Bien, yo la verdad que lo integro siempre, BPM con Project Management, porque si queremos analizar desde el punto de vista del negocio y el valor que va a agregar la inteligencia artificial al negocio, debemos verlo de manera integral. Eso se llama la visión sistémica y visión holística, ¿no? Que hoy día se habla mucho en las organizaciones. En ese entendido, yo destaco algunos elementos fundamentales, lo que se llaman superar los roadblocks de trabajar con inteligencia artificial. Uno de ellos, ¿saben cuál es? En mi experiencia, más de 20 años hablando de estos temas, la parte cultural en las organizaciones. Acuérdese que en la trilogía de los sistemas, tecnología, personas y procesos, las personas son es el elemento más complejo que existe, ¿no es cierto?, en la sistematización. Y esa complejidad justamente subyace a la parte cultural, gerencial y organizacional. Yo creo que una primera barrera a superar es la parte cultural. ¿En qué sentido? Darle el valor que corresponde al uso de la sistematización, el manejo masivo de datos, de información, generación de KPIs, forecasting, etcétera, etcétera, apoyado en sistemas de información como hoy día trabaja la inteligencia artificial. Hoy día podemos ver todavía en pleno siglo XXI muchísimas organizaciones en Bolivia, fuera de Bolivia, en Latinoamérica en realidad, que siguen trabajando con herramientas pasadas, antiguas, cultural, más allá de un tema de presupuesto de organización. Bien, para no hacerlo largo. Segundo elemento, entrenamiento, que es fundamental entrenar al personal en los diferentes niveles. Voy a hablar del nivel estratégico del negocio, el nivel de portafolio, el nivel más operativo de PMO, si queremos hablar de estos conceptos, el nivel proyectual, los niveles operativos. Debe estructurarse un entrenamiento gradual de tal forma que todos entendamos qué significa esta arquitectura de procesos, ¿no es cierto?, arquitectura organizacional de procesos, y cómo se va a nutrir o beneficiar de la inyección de la inteligencia artificial como una herramienta poderosísima para la toma de decisiones y el logro de los objetivos del negocio. El tercer elemento que quiero mencionar como una superación de roadblocks es el tema de controlar las desviaciones en el manejo de datos masivos, que ese es otro punto crítico que puede desencadenar malos indicadores o errados
¿no es cierto? Y por ende una toma de decisión equívoca. Y el último punto, que está relacionado con alguna pregunta en este panel, es el tema ético y esos mitos que se han creado, que nos dicen muchos gerentes: yo no quiero sistematizar, no quiero utilizar inteligencia artificial porque nos van a robar la información. No queremos trabajar en la nube porque nos pueden robar la información. Cultural, es un tema ético, etc. Entonces, creo que si empezamos estos ejes a concentrarlos y a gestionarlos, hablando de gestión de proyectos, creo que se podría superar varios obstáculos y por lo tanto incrementar esa probabilidad de éxito de los resultados del negocio. Acuérdese, porque el proyecto solamente, tengamos claro, es un vehículo que me permite crear los activos estratégicos que cuando empiecen a operar, a producir, van a agregar un cierto valor al negocio, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que pensar en la arquitectura de negocio para que se alcancen estos objetivos. Muchas gracias. Buenísimo, Oscar. Muy buen aporte. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos ahora con Cristian. Cristian. Muy bien. Creo que tenemos una serie de variables que inciden directamente en ser los desafíos más grandes a superar. Y eso no solamente hablando de inteligencia artificial, sino hablando de cualquier cambio que se quiera hacer. Incluso recuerdo muchas veces que queríamos hacer una actualización de algún software a la nueva versión, y estamos hablando del mismo software, y la gente se quejaba, porque la gente en general prefiere utilizar la herramienta que ya tiene, que ya la sabe utilizar, aunque sea menos eficiente, a aprender prácticamente todo de nuevo, dirían ellos. Entonces, creo que esa es una de las principales barreras, ¿no? Que la gran mayoría de las personas, si nos basamos en las curvas de adoptación de tecnología, tenemos a los laggers, ¿no? Que hay personas que se niegan a utilizar a menos que sea obligatorio. Y tenemos a la gran mayoría de las personas que están en el medio de la pirámide. Un muy pequeño porcentaje que creo que están bien representadas en las personas que están asistiendo a este webinar, son los early adopters, que buscan justamente estar a la vanguardia y conocer las metodologías. Tenemos que saber que somos minoría. Si nosotros somos los que vamos a ir a cambiar o a proponer un cambio, tenemos que saber que eso tenemos que llevarlo de la mano por algunas herramientas de gestión de cambios, ¿no? Creo que ProSci con su herramienta AdCar podría servirnos muy bien de realmente ver que haya un deseo de cambio y que haya un reconocimiento que el cambio tiene que ser hecho para que después podamos ver cómo implementarlo. Entonces, eso es desde un punto de vista de las personas. Otro aspecto en particular que creo que es una posible dificultad o desafío es el tema de la cultura como empresa, ¿no? Ya no estoy hablando solamente de las personas, sino de las relaciones entre las personas. Ya no es solamente que aquellas personas rechacen un cambio para sí mismas, sino que pueden ser los que bloqueen un cambio para el resto de la organización o que no quieran que su relación con el resto de la organización cambie, que podría cambiar su relación con el cliente, podría cambiar su relación con sus jefes y podría generar una nueva forma de trabajo que tal vez no están acostumbrados. Entonces creo que tomar en cuenta cultura y que la gran mayoría de las personas son reacias al cambio, son obstáculos primarios, aparte de los que ya mencionó Oscar, ¿no? El tema, y se mencionó antes también, el tema de ver qué información se está compartiendo. Y creo que esa misma preocupación es trasladada hacia las empresas que se hacen cargo de las inteligencias, bueno, de las herramientas de inteligencia artificial más grandes y justamente buscan cuidar eso. Lo que hizo ChatGPT hace como unas 3 semanas fue lanzar la posibilidad de que las conversaciones no queden grabadas. Entonces, cuando uno opta por eso, se quedarán como un máximo de 30 días y adicional a eso, no van a ser utilizadas para entrenar los modelos posteriores. Entonces, cualquier conversación que uno tenga no va a ser tomada en cuenta para
para poder ser utilizada en conversaciones con otras personas. Gracias. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por las respuestas y tus apreciaciones. A ver, vamos con Iván. Iván, ¿te escuchamos? Bien. Desafíos. Miren, bueno, enfocando en el tema de BPM, como pues seguro acá conocen muchos de los que trabajan en el rubro, ya tenemos un gran reto, el tema de hacer que las empresas empiecen a percibir el valor real de procesos. El reto de ahora hacerlo con la inteligencia artificial, desde la perspectiva negativa, que es lo que hablaba al inicio, decía que lo positivo es todo lo que mencionamos, pero la negativa es, hay una tendencia pues, de años de trabajar en base a tareas, ¿no? Y en realidad, si es que no sabemos gestionar correctamente las iniciativas, lo que podríamos hacer es acelerar básicamente, nuevamente, el trabajo en base a tareas, más no en procesos. La inteligencia artificial está para ayudarte en situaciones específicas, en tareas específicas. Si no sabes integrarlo en los procesos, va a ser más complicado aún esta adopción de enfoque BPM. Entonces hay que tener una estrategia muy clara, punto número 1, para ver hacia dónde vamos a apuntar. A partir de ello, planificar estos proyectos. La capacidad de gestión de proyecto va a ser clave también, incluyendo los niveles que tenemos de prueba de concepto, prototipos o MVPs, como los quisiésemos clasificar. Segundo, la selección del equipo es importantísimo. No porque alguien tenga tiempo, disponibilidad, voy a asignar a un proyecto de ese tipo. Hay que identificar un equipo multidisciplinario que nos tenga mejores resultados, o por lo menos aumentar la probabilidad de que tengamos mejores resultados de éxito en ese tipo de iniciativas. Tercero, trabajar con cultura. En muchas de las empresas penalizamos el error y estamos acostumbrados tal vez a castigarlo, ¿no? A castigar en ese tipo de proyectos en los cuales tú empiezas a experimentar, muchas cosas no sabes. Y en los proyectos de innovación ya se han visto, muchos proyectos de innovación fracasan. ¿Por qué? Porque penalizan mucho el error y no dan tiempo. Entonces, la cultura del error, de aceptar el error, de hacer que los fracasos son parte del éxito de cualquier iniciativa, eso es importante que se adopte. Diría una cultura beta, ¿no? Como que siempre estamos en mejora continua. Cuarto punto, el tema de los datos. Lo mencionaba anteriormente alguien, estaban comentando acerca de la importancia de tener estos datos. Y entonces, entender, y en mi experiencia que les contaba, mi experiencia en 2015, un poco traumática, y en realidad fue por datos. Entonces, la importancia del dato, y no solamente al tratar de pedir toda la información, ¿no? Como a veces salen algunas, no, pide toda la información que sea necesario, no. El hecho de pedir un dato adicional, por ejemplo, y nos pasó en este proceso que les dije, una de las cosas era, necesitábamos que también al cliente cuando quiera registrarse le pida su cumpleaños, y alguien dijo, no, tiene que ser obligatorio porque eso nos va a ayudar a que la inteligencia artificial pueda tomar mejores decisiones en recomendación. El resultado, disminuyeron la cantidad de ventas, empezaron a colgar más los clientes, ya, X. Entonces, es importante que en esta cultura de data driving, tiene uno que identificar cuáles van a ser los patrones, de definir los datos, estructurarlos, definir bien las fuentes. ¿Para qué? Para que ya en base a estrategia podamos tener resultados con modelos de IA que generen realmente lo que estamos buscando. Y bueno, eso básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Perfecto. Cerramos esta pregunta, esta ronda con Fernando. Fernando. Gracias. Voy a intentar ser rápido para no estar demorando. Solo para completar lo que decía Iván ahora, hay una frase de Edward Deming, todo el mundo lo conocemos como el padre de la calidad total, que dice, solo creo en Dios, todo lo demás tráiganme datos. Eso es una frase que siempre la trabajamos cuando tenemos que ver
resultados, ¿no? O cuando buscamos que la gente se enfoque en resultados, ¿no? Yo quiero ir que me disculpen, sé que estamos buscando ser prácticos aquí, pero yo voy a la literatura, que tiene que ver mucho con la parte práctica. Estoy aquí en mi mano con un libro de Andrés Oppenheimer, no sé si lo conocen, es un periodista argentino y escribió, por ejemplo, un libro que se llama Sálvese quien pueda, ya desde el año 2016, 2015, y él hace referencia a la historia, y eso creo que es interesante de ver, porque esto de aquí es como una nueva revolución, por decir así, que ya tiene un histórico, pero que por el movimiento que se da, es como una nueva revolución. Y solo voy a referenciar una parte aquí que dice, en el año de 1814, imagínense cuánto tiempo atrás, cuando los trabajadores de la imprenta de London Times, que es una de las primeras imprentas que existían en el mundo, se enteraron que el periódico iba a comenzar a imprimirse en máquinas automáticas, se fueron a la huelga. En 1814. ¿Por qué? Porque antes era hecho todo a mano. En 1914 toda la gente se sintió que iba a perder sus trabajos por esa nueva tecnología que llegaba. Es decir, que el periódico se iba a imprimir de manera automática. Otro ejemplo, Henry Ford, cuando comenzó con la producción de carros, quienes se fueron a la huelga y quienes comenzaron a protestar fueron los que manejaban los carruajes de caballos, porque decían que se iban a quedar sin trabajo. ¿Y qué es lo que sucedió? Y creo que eso hasta ahora, la industria automotriz generó muchísimos más trabajos de lo que generaba el mantener o los carruajes que se trabajaban sobre la base de caballos. Entonces, y así otros ejemplos, por ejemplo, los cajeros automáticos. Cuando comenzaron a aparecer los cajeros automáticos, la gente que trabajaba en los bancos, en ventanillas, pensaba que todo el mundo iba a perder su trabajo. Y lo que hicieron fue hacer más eficiente el trabajo de ellos porque se dedicaron a tareas que tenían un valor agregado mayor. Y aparte de eso, les permitió a los bancos conseguir el primer objetivo, que era eficiencia, y a partir de esa eficiencia y control de costos, comenzaron a abrir nuevas sucursales, por lo tanto, comenzaron a contratar más gente. Entonces, toda esa relación es interesante de poder ver también justo, ¿y por qué digo esto? Porque en el equipo que trabajamos, yo veía dos chicos preocupados últimamente con el tema de las inteligencias artificiales, el Canva también está con inteligencia artificial, Google ahora, antes lo comentaban, Google ahora ya salió con el Copilot, ¿no? El copiloto que va dentro del Microsoft Office, principalmente en Excel, que ya va a hacer análisis estadísticos, ya va a hacer análisis a nivel de PowerPoint también, a nivel de Word también te va a ayudar. Y esta gente se preocupaba en algún momento en una broma, ellos comentaron que si viene una inteligencia artificial 3.0, probablemente alguno de ellos podía perder su trabajo. Y yo lo que hice fue, de forma muy amable y amigable, explicarles que por el contrario, que estas tecnologías que están viniendo, estas inteligencias artificiales, nos vienen a facilitar el trabajo y nos van a permitir liberar tiempo para poder trabajar mejor. No más, sino mejor. Entonces, en ese sentido, yo creo que un poco la pregunta era, las barreras y cómo se enfrentan los desafíos. Yo creo que los desafíos, y ya lo mencionaban antes y me pareció muy interesante lo que mencionaba Oscar al inicio, el tema del entrenamiento para la gente, el tema de la cultura, que también lo comentaban. Al final, nosotros somos personas que pertenecemos a organizaciones y que estamos dentro de una cultura empresarial. Bien lo comentaban, esos tres pilares de cualquier organización, personas, procesos y tecnología, la base son las personas. Y lo decía Iván al inicio, en su primera intervención, la tecnología nunca va a ser otra cosa que solamente el acelerador de todo lo que le llevemos. Si le llevamos procesos eficientes, va a acelerar procesos eficientes. Si le llevamos procesos ineficientes, va a acelerar procesos ineficientes. Si llevamos personas no capacitadas, va a colocar la tecnología con personas no capacitadas y ya sabemos el resultado. Si las capacitamos, si las motivamos, si las entrenamos bien, van a poder hacer un buen uso de esa tecnología para poder llegar a buenos resultados. Entonces, para mí, en la misma línea de lo que ya comentaban, estos ejemplos que yo colocaba de este libro son ejemplos para poder mirar para atrás, como todo mundo hacemos. Yo como economista miro mucho el histórico para poder
definir patrones de comportamiento futuros. Entonces, es importante ver que esta de aquí para mí es una nueva ola, aquí se dice onda, una nueva ola, no va a ser la última, pero tampoco va a ser la peor, ni viene a matarnos a todos, ni nada. Por el contrario, hay que verle el lado positivo de lo que podemos aprovechar, ¿no? Perfecto, Fernando, buenísimo. Muchas gracias al panel por sus apreciaciones, por sus recomendaciones, ¿no? Por el expertise que nos comparten. Vamos a entrar a la etapa final, que es un poquito la etapa de preguntas dentro de nuestra audiencia, ¿no? Pueden ir dejando sus preguntas por el chat, ¿no? Cualquiera de nuestros expertos en el panel las va a ir contestando, ¿no? De acuerdo a, ya es un poquito más voluntario, pueden ir contestando. Tenemos una pregunta de Gutnar, desde Argentina, ¿no? Nos pregunta, ¿no? ¿Qué tan profundo está siendo el impacto en la inteligencia artificial en los RPAs, ¿no? Y que nos separemos de no ser invasivos a los procesos que queremos cambiar. Así por ahí nos queda clara la pregunta. A ver, la repito, a ver, veo caras extrañas ahí en el panel. A ver, dice, ¿qué tan profundo está siendo el impacto de la inteligencia artificial en los RPAs, ¿no? Y que nos separemos de no ser invasivos a los procesos que queremos cambiar. A ver, no sé si alguien puede comentar o quiere dar una respuesta en el panel. Sí, yo puedo comentar. Dale, Fernando. Gracias. Nosotros trabajamos con RPA también, integrado con la BPMS, y para nosotros la inteligencia artificial viene a complementar también la robotización. O sea, no viene a sustituir, ¿ok? Entonces, a partir de ahí yo lo veo como algo complementario la inteligencia artificial a partir de la robotización bien ejecutada. Porque al final la robotización lo que hace es solo identifica una tarea que es repetitiva y la programa para ser ejecutada automáticamente. Ahora, esa programación de repetición, de robotización, lo que podemos hacer es que eso de ahí ayude a la inteligencia artificial para aprender y en una segunda etapa de un proyecto, por decirlo así, pueda comenzar a tomar decisiones sobre lo que ha aprendido. Entonces, para mí la robotización es un insumo que puede complementarse con IA para poder tener después un comportamiento más predictivo o más de toma de decisiones. Lógicamente, otras variables tendremos que agregarle, ¿no? Pero creo que no es sustitutivo, sino lo que sería complementario al RPA y a la BPMS que activa la robotización en sí. Entonces, en ese sentido, es un complemento bastante desafiador, porque no es solo la variable de la repetición, sino también son variables adicionales, como ya lo mencionaba Ignacio al inicio, de tomada de decisiones, ¿no? Como él decía, a través de la lógica de los juegos, que te permite tomar decisiones para poder llegar a una decisión que normalmente lo haría una persona, ¿no? O que por lo menos simule que los criterios que una persona tomaría y que no solamente son estadísticos, sino cognitivos también para poder tomar una decisión. Entonces, para mí es complementario en ese sentido y creo que viene a ayudar si se hace una correcta implementación. Buenísimo, buenísimo, Fernando. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Aquí vamos chocolateando en el panel. Van ahí comentando sus respuestas para poder abordar aquí las preguntas que tenemos. Hay una pregunta que yo considero que es habitual, siempre cuando se habla de inteligencia artificial, ¿no? Hay un miedo siempre ahí común en las personas. Dice, ¿la inteligencia artificial dejará con vida las profesiones de gerente de proyectos, arquitecto de procesos, ¿no? Desde su punto de vista, ¿a dónde creen que migrarán estas profesiones con la llegada o la implementación de la inteligencia artificial? A ver, ¿alguien en el panel que quiera compartir? Oscar, ahí, dale. ¿Estás en mute, Oscar, creo? Perdón, gracias. En mi experiencia creo son más mitos. Me voy a remontar hace 22 años atrás. El año 2001 yo hice una maestría en España
justamente en e-business, lo que hoy día se llaman los negocios electrónicos, que es toda la arquitectura para lo que hoy día es la inteligencia artificial. Y habían esos mitos, decían, ahora van a votar la empresa. No, sí, no solo era un tema en Bolivia, en Latinoamérica, era a nivel global. Pero ¿qué ha sucedido? Y recojo las palabras que mencionaron antes los colegas, no es que vas a terminar despidiendo al personal o alguna otra cosa nociva al recurso humano, sino lo que hace es diversificar nuevas tareas de trabajo, abrir nuevos canales de trabajo. Eso es lo que ha demostrado, ¿no es cierto? Hablar, por ejemplo, de sistematizar un SCM, Supply Chain Management, un ERP, un CRM. ¿Recuerdan antes cómo era la operación con clientes y cuando aparecieron los CRMs decían que se iba a matar? No, empezaron a haber call centers plagados de N personas. Entonces yo creo que hoy día la palabra inteligencia artificial creo que de alguna manera asusta, genera, ¿no? Ese ruido, no sé el término preciso, pero yo me atrevo a decir que eso no va a suceder. Hace 20 años, reitero, se hablaba exactamente de lo mismo cuando se empezó a sistematizar las famosas TIs, tecnologías de la información, como apoyo a la toma de decisión estratégica del negocio. Y más bien lo que se han abierto hoy día, startups, emprendedurismo, etcétera, son resultados más bien de todas esas cosas que han ido generando nuevos modelos de negocio. Yo más bien diría que no, lo que sí hay que hacer, y sí, aprovecho de complementar la anterior pregunta, creo que las organizaciones tienen que aplicar una línea estratégica de altísimo nivel y sólida, consistente, que tenga una visión sistémica y holística, porque si queremos invertir, no gastar, en inteligencia artificial, en RPAs, etcétera, puede ser un gasto, o sea, excederse y no ser beneficioso en la intensidad y la forma escalonada que podría hacerse. Entonces, cada organización es única y creo que más bien por ese lado hay que hacer los análisis, ¿no es cierto? De tal forma de que no porque está de moda, entre comillas, la palabra inteligencia artificial hoy día, empiecen a hacérselo, a erogarse inversiones que al final no estén pensadas, alineadas a los objetivos del negocio. Muchas gracias. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias por la respuesta. A ver, tenemos dos preguntas finales ya, para ir cerrando. Hay una pregunta de Darío Enríquez. Pregunta, ¿en qué momento se proyecta que se haga frecuente y usual que la inteligencia artificial no solo produzca información muy sofisticada, sino que también tome decisiones empresariales de forma directa sin la necesidad del control humano? A ver ahí. Cristian, dale. Sí, gracias. Creo que una pregunta súper interesante. Y hay diversos actores vinculados a tecnología y de hecho que han propuesto, que han formado parte de ser los pioneros, que ahora se muestran como futuristas, que dan años específicos basados en ciertos criterios definidos muy claramente. Uno de ellos es la ley de Moore, por ejemplo, que se aplicaba antes solamente a chips tecnológicos de memoria y de procesamiento, y ahora se aplica a todas estas tecnologías emergentes, incluyendo blockchain e inteligencia artificial. Entonces, hay una proyección que para el 2039, hecha por Ray Kurzweil, que es uno de los futuristas más famosos en tecnología, en 2039 alcanzaremos la singularidad. Y aproximadamente en 10 años más, o sea, el 2049, la inteligencia artificial, si sigue, ¿no? Si sigue vigente, porque ustedes saben cómo cambian las cosas, si sigue creciendo al nivel que está creciendo, con la exponencialidad que le está haciendo, podría alcanzar una tasa de 200.000 veces más poder de inteligencia que las personas. Eso es como comparar, recuerdo que justamente Ray Kurzweil lo comparaba, y también otras personas vinculadas a tecnología, en términos de dar premios para tecnología y todo eso,
decían que eso es como comparar la inteligencia de una mosca con la inteligencia de Albert Einstein. Así sería la diferencia, más o menos en el año 2049. Y yo creo que el futuro que nos espera desde ese punto de vista es brillante, porque la posibilidad de hacer uso de estas herramientas está dada para que nosotros elijamos el camino que queremos tomar. Haciendo eco de la respuesta de Oscar a la anterior pregunta, creo que aquellas personas que decidan no hacer nada ante el auge de estas tecnologías son las que en cierta manera se van a ver afectadas o relegadas a ciertas funciones un poco más básicas, y serán aquellos project managers, en el caso nuestro, serán aquellos project managers los que estarán a la vanguardia de cada vez mejores retos, más grandes. Imagínense que un junior pueda tener la capacidad de gestionar proyectos súper complejos apoyado por la inteligencia artificial, por la Big Data. Entonces, eso está a la vuelta de la esquina. Ya se está haciendo uso en este momento, pero creo que en la magnitud que realmente vaya a ser útil para la toma de decisiones, como decía la pregunta, estamos realmente muy cerca. Gracias. Perfecto, Cristian. Buenísimo. Bueno, y para ir cerrando, yo creo que equitativamente ha salido premiado Iván para responder la última pregunta, ¿no? A ver, dice Juan Alfredo, pregunta, en el contexto, ¿no? Con todo el tema que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? De acuerdo a la experiencia, a tu experiencia también, Iván, ¿cuáles serían los perfiles profesionales, ¿no? Que las empresas buscarían, ¿no? en el corto tiempo? Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerdo hace mucho tiempo, para responder un poco a esta pregunta, yo tengo ya más de 15 años trabajando en el mundo de SAP, y cuando empecé a trabajar, cada vez que escuchaban SAP tenían miedo ¿no? Los diferentes líderes de los equipos, los trabajadores. Pensaban que pues prácticamente era igual a despedir a mucha gente, ¿no? El tema de automatizar los procesos. Era terrible, y la gestión del cambio era una parte muy importante en los proyectos. Y recuerdo una vez que llegamos a un proyecto y alguien, no así muy reacio al cambio, empezó a poner trabas. Entonces nos reunimos con él y empezamos a explicar que en realidad con SAP se iba a poder potenciar, ¿no? Conocer nuevas tecnologías, su carrera se iba a potenciar, iba a dejar de usar, en ese tiempo era AS400. Ahora esa persona es un gerente de una de las áreas de negocio de ese cliente, ¿no? Para que más o menos vean el impacto. Entonces, ¿cómo va a afectar esto? A corto o mediano plazo, la inteligencia artificial va a ser un skill. El uso de herramientas de tipo inteligencia artificial va a representar como un skill. Ahí te van a pedir en el perfil, ¿no? Que sepa usar ChatGPT, que sepa usar Dolly, que sepa usar. Entonces va a ser como una competencia que va a generar una ventaja comparativa en el mercado laboral. Primer punto. Hablan acerca de qué posiciones van a desaparecer. Yo creo que con el paso del tiempo, en realidad, por lo menos en lo que he visto, unos 3, 5 años, vamos a tener mucho de empoderar las profesiones, el tener mayor efectividad y sobre todo también tener eficiencia en los resultados del día a día. Eso es un aspecto positivo. Y hablando específicamente, o sea, van a ser prácticamente profesionales con ciertas skills en ese tipo de herramientas. Y respecto a qué profesiones se van a crear y que ya están apareciendo, tienen que ver con data science y todo el rubro que tiene que ver. Seguro van a salir arquitectos de datos, que también ahora está muy de moda.
y definitivamente aquellos desarrolladores integradores de IA que van a ser claves en este tipo de desarrollo, de iniciativas que tengan las empresas. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al panel por sus aportes, por sus grandes respuestas. Ok, vamos llegando al final, al cierre del evento. Le voy a dar el pase a Jorge. Jorge, te doy el pase para que puedas brindar las palabras finales y podamos ir cerrando el evento. Bien, gracias, Miguel. Bien, voy a aprovechar para que nuestros invitados, que han compartido mucho de su conocimiento, su experiencia, cierren y se pueden despedir. Bien, empezamos primero con nuestros invitados de PMI Santa Cruz. Por favor, Oscar, Cristian, sus palabras. Bien, muchísimas gracias. Felicitar por la iniciativa al capítulo PMI y BPM de Perú. Esta iniciativa es muy interesante y muy integradora, colegas, porque los procesos de negocios, reitero, no pueden estar separados de los procesos proyectuales en lo absoluto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un buen comienzo y simplemente decía a los colegas, quienes están hoy día a la cabeza de grandes proyectos o empresas, apliquemos mucho la visión sistémica, holística, y hoy día, pues de acaso, colegas, se está hablando mucho del pensamiento disruptivo, ¿no? Profesionales disruptivos. Y saben, la inteligencia artificial calza muy bien para ese perfil de personas y profesionales y organizaciones disruptivas. ¿Saben por qué? Porque la organización o persona disruptiva asume altos riesgos. Y la inteligencia artificial lo que hace es cerrarme el gap, la brecha de riesgos a través de sus mecanismos de generación de información. Entonces creo que tenemos por delante grandes desafíos, la humanidad, las empresas, los profesionales, para estar vigentes, no lejos. Colegas, esto no es más de un año y los skills ya se van a empezar a modificar de alguna manera. Simplemente eso y muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, Oscar. Cristian. Perfecto, muchas gracias. No, hacer un cierre después de Oscar con esas palabras increíbles va a ser bastante difícil. No, gracias, Oscar, por las excelentes palabras. Me hago eco a tus palabras y agradezco a la organización, a todas las personas que le dedicaron tiempo para hacer esto posible, a cada uno de los participantes. Ha sido genial escuchar sus preguntas, genial tener su atención para que vean que esto les puede generar un cambio positivo a nivel profesional, ya sea que estén comenzando en dirección de proyectos o estén súper avanzados o quieran conocer de BPM, no tenían ni idea y bueno, ahora lo pueden saber. O se dedicaron toda su vida a BPM y ahora que están viendo este evento, quieren comenzar a conocer de dirección de proyectos, ya vieron una diapositiva ahí que pueden comenzar desde cero desde el día de hoy. Y realmente podemos tomar las riendas de nuestra profesión. Está en nuestras manos. Y solo haciéndolo de esa manera, veremos que todo este cambio gigantesco va a ser a nuestro favor. Nos montaremos a la ola, estaremos con una buena tabla de surf ahí y disfrutaremos todo lo que viene. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Oscar. Bien, ahora sí con nuestros invitados de parte de la IBM. Estamos contigo, Fernando, por favor. Gracias, Jorge. Yo me uno a la línea de la que comentan. Yo creo que los profesionales, ¿no?, de distintas disciplinas que estamos aquí, siempre comento que no debemos ser de una única bandera a nivel de lo que es la gestión, sino que debemos buscar aprovechar lo mejor de cada una de las líneas. Entonces, gerenciamiento de proyectos, gestión por procesos, gestión estratégica, gestión de la calidad, gestión de las operaciones, gestión financiera. Creo que cada uno de nosotros podemos aprovechar un poco de cada una de estas líneas y sobre eso, pues, definir y puntualizar dónde enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que tener un pensamiento sistémico, como bien lo comentaba Oscar al inicio. Al final,
La forma de presentar de Oscar me recuerda mucho a la quinta disciplina de Peter Senge, porque que tiene que ver mucho con ese pensamiento sistémico, uno de los principios fundamentales en ese sentido de sistema, como tal. Y yo creo que cuando un ecosistema crece 1% todos, en vez de crecer solo uno, 100%, es mejor ver que a nivel profesional, a nivel de conocimientos, compartiendo estas experiencias que hemos venido comentando y comentaban también el tema de cómo integrar los procesos con los proyectos. Nosotros trabajamos una metodología que la llamamos de 3Ps, que es planificación, proyectos y procesos, todo junto, y al mismo tiempo poder aprovechar las líneas en el nivel estratégico, táctico y operacional, y cómo se alimenta una sobre la otra. Al final, entre los tres son interdependientes, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero me quedo con eso. Me pareció muy interesante la conversación, las preguntas muy, muy buenas. Ignacio presentando, ya lo conocemos con la calidad que tiene a nivel académico y a nivel de práctica. Y pues me quedo con eso, ¿no? Al final puedo ser un representante de tecnología, de una empresa de tecnología, pero las bases vienen de las metodologías, ¿no? Y creo que lo que estamos discutiendo aquí son las metodologías y cómo las tecnologías complementan esas metodologías para ser más eficiente nuestro trabajo. Entonces, agradecerles una vez más por la invitación a Jorge, a Miguel, a Luis, a Félix y a BPMP Perú por considerarnos para hacer parte de este panel. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Fernando. Iván, el último, pero no el que se ha olvidado. Dale, por favor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero agradecer a BPMP Perú por la invitación en este evento, muy importante. Agradecer también a los panelistas, muchas cosas nuevas que he aprendido, que sirven de referencia también para seguir investigando en el rubro. Y también a la audiencia, gracias por su tiempo, por estarnos aquí escuchando, por apalancarnos con unas preguntas que también nos hacen pensar un poquito más en cómo mejorar lo que conocemos. Y al inicio lo mencionaba, ¿no? Desde la perspectiva positiva, pues mi reflexión va más por el lado de la responsabilidad que deberíamos nosotros como profesionales conocedores de este tipo de herramientas tener en un tema de ética y legal, ¿no? En el tema de la regulación de este tipo de plataformas. Ya lo he venido conversando hace varios días con diferentes amigos de la industria y hay una preocupación tremenda en el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Recordemos que es tecnología, el uso va a depender de cada uno de nosotros, entonces siempre, ¿no? Incluso como profesionales que somos, el hecho de generar bienestar a la sociedad, de actuar de manera ética es primordial. Entonces, en esa línea, sugerir que pues por nosotros venga de ese lado, tratar de aprovechar ese tipo de herramienta de manera positiva que genere bienestar a la comunidad en general y pues evitemos problemas que ya tenemos mucho que resolver. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a todos ustedes. No me queda más que cerrar. A nombre de la BPMP Capítulo Perú, agradecer su presencia, de todos los participantes y sobre todo los panelistas. Agradezco mucho el apoyo que hemos tenido y colaboración, tanto de Félix, Miguel, Lucía, Daniel y a todos aquellos que nos siguen. Recuerden que estamos con eventos todos los meses, así que por favor síganos en nuestras redes sociales, tanto de PMI Santa Cruz como de la BPMP Perú Chapter. Hasta la próxima. Cuídense. Un abrazo.